Les voy a mostrar ahora cómo personalizar una diapositiva agregando, quitando, moviendo cuadros de texto y luego también cómo agregar imágenes, tablas y otros elementos. Eh, para empezar, cuando uno comienza a crear una presentación, la primera diapositiva es de tipo título, como la que ven ahora, o diseño título. Pero uno podría quizás no necesitar los dos cuadros de texto que tiene ese diseño, entonces les voy a mostrar cómo eliminar uno de ellos. Supongamos que el cuadro de abajo, el del subtítulo, es innecesario. Para borrarlo le hacemos un clic adentro del cuadro y luego un clic en el borde, en la línea de puntos. Cualquier lugar que no sea los manejadores redondos, los puntitos blancos. En cualquier lugar de la línea punteada le hacemos un clic para seleccionar el cuadro completo. Y luego, pulsando la tecla suprimir, eliminamos ese texto o ese cuadro de texto de la diapositiva. Si queremos mover de lugar un cuadro de texto, por ejemplo el que nos quedó aquí, el primer paso es hacer un clic dentro del cuadro de texto y luego nos posamos sobre el borde del cuadro de texto y arrastrando desde allí lo podemos mover. También le podemos cambiar el ancho arrastrando de los puntitos blancos que tienen las esquinas y en la mitad de los lados. De esa manera uno puede modificar la cantidad de cuadros de texto que tiene la diapositiva. Cuando nos sobran, borramos los que están de más. Ahora bien, si queremos agregar un cuadro de texto que nos falta, esto lo podemos hacer yendo a la pestaña Insertar, Cuadro de texto. Le hacemos un clic allí y luego arrastramos sobre la hoja para dibujar el cuadro de texto. Podemos crear cuantos cuadros de texto necesitemos. Los cuadros de texto están invisibles cuando uno les quita la selección o cuando selecciona otro objeto. Pero al dar un clic en esa zona verán que el borde aparece indicando que allí hay un cuadro de texto. Entonces, de esa manera podemos agregar cuadros de texto cuando nos faltan. Si no, otra manera de agregar cuadros de texto es ver si no existe algún diseño que ya lo tenga y no tener que hacerlo a mano. Podemos cambiar el diseño de una diapositiva seleccionando la diapositiva y yendo al botón diseño de la pestaña inicio. Pulsando allí podremos volver a elegir el diseño de la diapositiva para poder modificarlo. Por ejemplo, si elegimos dos objetos, ese diseño tiene un título en la parte superior y dos cuadros de texto uno al lado del otro para poder utilizar. Estos cuadros de texto pueden ser utilizados para escribir, simplemente haciendo un clic dentro y escribiendo lo que uno desea. Y otra posibilidad es rellenarlo con otra cosa que no sea texto. Para eso tenemos, por ejemplo, estas opciones que ven aquí. Son para, como les digo, rellenar el cuadro de texto con otros elementos que no sean imágenes. Son atajos en realidad estos botones, porque todas esas opciones estarán también en la pestaña Insertar. Todo lo que sea insertar imágenes y tablas se hacen igual que en Word, digamos, es el mismo procedimiento. Pero, por ejemplo, si queremos insertar una imagen que tenemos guardada en un archivo, iríamos al botón Imágenes de la pestaña Insertar. Si queremos insertar una imagen desde Internet, utilizaríamos imágenes en línea. Y si queremos insertar una tabla, tenemos aquí la opción Insertar tabla dentro del botón tabla. O sea que todas esas opciones están disponibles en la pestaña Insertar. Pero esto que ustedes ven aquí en el centro del cuadro son atajos. Por ejemplo, si queremos agregar una imagen para rellenar este cuadro, podemos pulsar en este icono que dice imágenes. Y luego, si vamos al lugar donde tenemos guardada la imagen,
podremos seleccionarla, insertarla y allí la tendremos. En el caso de querer insertar una tabla, podemos pulsar en este icono que está aquí, que dice insertar tabla. Lo primero que nos va a preguntar es cuántas columnas y cuántas filas va a tener la tabla. Completamos los valores según el tamaño de la tabla que queremos crear y le damos a aceptar. Allí nos quedará ya creada la tabla. Arrastrando los puntitos blancos podemos cambiar su tamaño. Si queremos escribir en ellas no tenemos más que hacer clic dentro del casillero antes de empezar a escribir. Tengan en cuenta que todo lo que es el manejo de tablas es igual que en Word. Si quieren pueden seleccionar celdas arrastrando de la primera a la última. Le pueden cambiar el color de sombreado, o sea el color de relleno de la celda. Tienen en la pestaña Diseño todas las opciones que tienen que ver con el color de relleno de la celda o de sombreado, y también las opciones para cambiar el aspecto de los bordes. Llegado el caso, aquí pueden elegir el tipo de borde, el grosor, el color del borde, y luego con el botón dibujar tabla podríamos empezar a arrastrar sobre los bordes para ir repintándolos. O bien también otra forma de aplicar bordes a una tabla es seleccionar la parte de la tabla a la cual uno le quiere aplicar los bordes y luego, utilizando el botón bordes que está aquí, podemos elegir a qué parte de la tabla le queremos aplicar o a qué parte de la selección le queremos aplicar esos bordes. Por ejemplo, si elegimos bordes externos, solo se aplica la frontera exterior de la selección. En cambio, si uno elige todos los bordes, también se pintan las líneas interiores de la selección. Esa es una alternativa que nos puede servir para cambiar los bordes de la tabla con rapidez. Así que bueno, este tipo de cosas son las que van a necesitar en el trabajo 3, el cual les voy a explicar a continuación. Muy bien, hasta luego. Para realizar el trabajo práctico número 3, lo primero que van a tener que hacer es ir al botón de inicio, hacer un clic y escribir PowerPoint, lo suficiente hasta que aparezca. Cuando aparece, entran desde allí al programa PowerPoint. Van a crear una presentación en blanco. Los contenidos de la diapositiva los van a poder ver en el ejercicio o en el enunciado del ejercicio que les voy a enviar. Entonces, esta sería la primera diapositiva: no decidió el destino de sus vacaciones, y una imagen debajo. Para hacer esto, le van a hacer un clic en el cuadro de arriba, que es el del título. Luego el cuadrito de abajo no lo vamos a utilizar, así que para borrarlo le hacen un clic en su interior y un clic en el borde del cuadro para luego poder borrarlo con la tecla suprimir. A este otro cuadro lo vamos a subir a la parte de arriba arrastrándolo desde el borde de la línea de puntos. Luego, para insertar la imagen, nos vamos a la pestaña Insertar imágenes. Las imágenes que vamos a utilizar en este ejercicio están guardadas en la carpeta del trabajo 3, así que yo voy a entrar para encontrarla por descargas, el curso de PowerPoint, trabajos prácticos, trabajo 3. Allí están todas las imágenes.
La primera que van a insertar se llama prediseñada 1. La seleccionan y le dan un clic en el botón insertar. La mueven un poquito más abajo, arrastrando de los puntitos blancos le pueden dar el tamaño que quieran y arrastrándola desde el centro la mueven hasta dejarla centrada en la hoja. Una vez que terminan de hacer esto, ya es momento de guardarlo. Se van a la opción guardar como, lo van a guardar pulsando en examinar dentro de la carpeta curso de PowerPoint, trabajos prácticos, trabajo 3. Y le dan clic en el botón guardar. Luego, para hacer la segunda diapositiva, que es esta, vamos a crear una nueva diapositiva. Desde la pestaña inicio tenemos el botón nueva diapositiva. Creamos una nueva diapositiva con el diseño, título y objetos. El cuadro de abajo de texto no lo vamos a utilizar como tal, así que le damos un clic en el borde, un clic en suprimir, tocamos suprimir en el teclado y lo eliminamos. Este otro cuadro lo vamos a arrastrar desde el borde para ubicarlo en la parte central. Y ahí escribimos visite Argentina. Si lo seleccionan lo van a poder centrar desde la cinta de opciones. Y luego vamos a insertar alrededor de este cuadro de texto 4 imágenes que son las que se ven aquí. Esas 4 imágenes las vamos a insertar yendo, como hicimos antes, a la pestaña insertar imágenes y aquí tenemos las 4 imágenes que vamos a utilizar. Empezamos por la primera, la seleccionamos, la insertamos, la movemos arrastrándola desde adentro, le agrandamos el tamaño, más o menos vamos a tratar de darle un tamaño similar a cada una de las 4 y así hacemos con las otras 3. Una vez que tienen las 4 imágenes dentro de la diapositiva, le guardan los cambios a la presentación antes de crear la diapositiva número 3. La diapositiva número 3 va a ser esta de aquí. Ese diseño de diapositiva tiene en la parte inferior separado en 2 cuadros de texto. Uno lo vamos a utilizar para escribir y el otro para insertar la imagen. Entonces, en este caso, para agregar la nueva diapositiva, vamos a utilizar el diseño 2 objetos. Y ya podemos empezar a escribir. El título. Y luego en la parte derecha vamos a insertar una imagen que está guardada en un archivo en la carpeta del trabajo 3. Entonces podemos pulsar aquí en el icono que dice imágenes y esta sería la imagen prediseñada 2. La insertamos, le damos el tamaño que sea necesario
y ya lo tenemos listo. Le guardamos los cambios y vamos desde la pestaña de inicio a agregar una nueva diapositiva, también con el diseño dos objetos. Esa será la de Buenos Aires. Y en la parte derecha vamos a insertar la imagen de la Plaza de Mayo, la de Buenos Aires. Ahí insertamos y le damos el tamaño más o menos así. La siguiente diapositiva también va a ser de diseño dos objetos. Va a ser la de Mar del Plata. Mar del Plata. Y del lado izquierdo insertamos la imagen de Mar del Plata. El tamaño se lo dan a gusto y lo ubican al lado. La siguiente diapositiva también será de diseño de dos objetos. Será la de Mendoza. Y en la parte derecha insertamos la imagen de Mendoza. Guardamos los cambios. La siguiente diapositiva también de tipo dos objetos. Cataratas.
Esos caracteres que ven allí, esas estrellitas, son asteriscos. Lo van a encontrar en la parte derecha del teclado, cerca de los números. Pensión completa, transporte aéreo. Y en la parte derecha insertamos la imagen de las cataratas. La última diapositiva será de tipo título y objetos. Allí vamos a escribir próximas salidas como título y debajo haremos la tabla. Para crear la tabla tenemos primero que ver cuántas columnas y cuántas filas hay en la tabla. En nuestro caso tenemos una tabla de 2 columnas, que son las divisiones a lo ancho, y las divisiones a lo alto son las filas, tenemos 5. Entonces, 2 columnas, 5 filas. Tocando en este botón, insertar tabla, podemos fácilmente elegir las dimensiones de la tabla. Columnas lo bajamos a 2, filas lo subimos a 5 y hacemos clic en aceptar. Le damos el tamaño de la tabla y ya podemos empezar a escribir dentro del primer casillero haciéndole un clic en su interior. Destino, fecha. Vamos primero a escribir los textos, después los formatos los dejamos para el final. Podemos saltar de una celda a la siguiente tocando la tecla tabulador o haciendo un clic en el casillero antes de escribir. El contenido estaría listo. Ahora vamos a tratar de copiarle el formato. Notamos que los textos están centrados, también que tenemos color de sombreado blanco en la gran mayoría de la tabla, pero celeste en la primera fila. Entonces, para eso vamos a seleccionar toda la tabla primero, arrastrando de la primera a la última fila. Le vamos a poner desde la pestaña disposición el texto centrado. Lo vamos a poner centrado tanto horizontalmente con este botón como verticalmente con este otro. Y luego desde la pestaña diseño vamos a cambiar el color de sombreado de toda la tabla por blanco. Al hacerlo van a ver que el texto destino fecha desaparece temporalmente. Cuando quitemos la selección no lo vamos a ver. No es que se haya borrado, es que el texto es blanco y el fondo de la celda es blanco. Para poder seguir vamos a seleccionar lo que hay en esas dos celdas
y le vamos a poner desde la pestaña de inicio el color del texto lo vamos a poner en negro y desde la pestaña diseño el color de sombreado de las celdas lo vamos a poner en celeste. Por último nos está faltando aplicar bordes porque los bordes que tenía las celdas eran de color blanco y con el fondo blanco ya no se ven. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a elegir un borde de tipo continuo, el grosor que ustedes quieran, pero que sea de color negro, el color de la pluma. Y luego, yendo a la pestaña o al botón bordes, elegiremos todos los bordes para poder aplicar ese borde en toda la selección. Y allí ya lo tenemos listo. Una vez que llegaron a este punto, le guardan los cambios al archivo y ya está listo para que me lo envíen. Muy bien, eso es todo.